Adelante, senador. Arrancamos realmente en forma interesante. Tengo que achicarme y me desconocen, así que realmente es importante. Primero y fundamental, una fe de ratas de una modificación que llegó posterior de la Cámara de Diputados sobre el artículo 32, donde hay un corrimiento de incisos y donde está la eliminación del punto 6. Quería dejarlo sentado para que quede en la versión. Con respecto al tema que estamos tratando hoy, existe, el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Es un proyecto de ley que tiene... Perdón, senadores del bloque opositor, les pediría por favor que bajemos un poquito la voz. Sí, adelante. Igual sigo, no se haga problema, Presidenta. Tiene, digamos, 2 libros, tiene varios capítulos, tiene 97 artículos, así que realmente por eso un poco quizás el tiempo, digamos, de 10 minutos voy a tratar de ser lo más sintético posible. Con el tema de reparación histórica para jubilados y pensionados se crea este programa nacional, se establecen distintos mecanismos, el objeto es implementar los acuerdos, por supuesto, para que permitan reajustar los saberes y cancelar deudas previsionales con aquellos beneficiados que reúnan los requisitos que más adelante la misma ley establece. Se podrán celebrar acuerdos en los casos que hubiera iniciado juicio, con o sin sentencia, y también en los casos que no se hubiera iniciado juicio. Esto está contemplado. Los acuerdos deben ser homologados judicialmente con una salvedad, que aquellos que no comenzaron, digamos, ningún tipo de juicio ni tienen sentencia, lo hacen a título no oneroso y pueden, digamos, avanzar en este sentido, cosa que los otros tendrán que pagar los honorarios que correspondan. Y a los fines de agilizar se establece un mecanismo a través de una página en Internet, esto es lo que decía la gente del ANSES, tanto en diputados como acá también solicitamos, y creemos que esto es importante en la reglamentación, dar la posibilidad que se instrumenten cualquier tipo de método que otorgue garantías suficientes sobre la identidad de la persona. Es decir, si hay un jubilado que se acerca a un mostrador del ANSES, también, digamos, habilitar este tipo de mecanismo para que pueda incorporarse al plan en el caso de que considere hacerlo, porque una cosa que es importante rescatar, este es un régimen que es absolutamente voluntario. Aquellos que no quieran acceder pueden continuar con su litigiosidad, pueden, digamos, avanzar de acuerdo a su buen entender. Quienes ingresan, digamos, habíamos dicho antes que son los 3 casos, aquellos que hoy ya tienen sentencia firme y que tiene que ser llevada adelante. La forma de pago es un 50% al contado y después en 12 cuotas trimestrales para el resto del 50%. Estas cuotas también tienen una característica particular, que es que van a ser ajustadas de acuerdo a los índices de la movilidad que va a tener los jubilados en sus saberes. Los acuerdos es algo muy importante porque en algunos lugares se había establecido o se había dicho de que se modificaban los saberes mínimos, máximos, los topes. En realidad, de acuerdo a lo que establece este proyecto de ley que ya tiene media sanción, no modifica saberes mínimos ni máximos, ni los topes y máximos establecidos en la ley 24.241. O sea, se mantiene exactamente igual sin ningún tipo de modificación en este tipo de articulado. El pago ya habíamos dicho cómo se iba a hacer. Los casos en los que hubiera recaído sentencia firme, se abona la diferencia de vengada desde 2 años previos a la notificación de la demanda. En el caso de que hubiera iniciado juicio antes del 30 de mayo, que es la fecha de corte, y que carezcan de sentencia firme, también van a tener un mecanismo y hasta un máximo de 48 meses de retroactivo, cuando, digamos, sea aceptado y puedan integrarse a este sistema. Y casos que no hubieran, habíamos dicho también, tienen la posibilidad concreta que a partir de su homologación consistirá en una suma fija que determinará la reglamentación y será gratuito para los beneficiarios de este inciso. En el cuanto otro que había comenzado a debatirse era si esto era alcanzado por impuesto a las ganancias o no. Es muy claro cuando dice que los importes que correspondan abonar en concepto de intereses y actualización de dicho capital estarán eximidos del impuesto a la ganancia. Esto lo dice taxativamente la ley en el artículo 8. Se crea una comisión mixta de control y prevención de la litigiosidad, porque uno de los fundamentos que tiene avanzar en un programa como esto es casualmente bajar la litigiosidad y que el ANSES no tenga, digamos, y el fuero que tiene el específico tiene una cantidad enorme y a veces
digamos, si bien se ha ido evolucionando y se ha ido pagando, y esto debemos reconocerlo, también es cierto que lo que se tiene que hacer es evitar que esto, digamos, siga proliferando y que se baje la litigiosidad. Para eso se crea la Comisión Mixta de Control y Prevención de Litigiosidad Previsional, donde siempre, si bien son representantes del Estado Nacional, siempre hay un representante de los activos a través de una propuesta que la CGT debe enviar a esta comisión. Y es una cosa importante que tiene también esta comisión, es analizar los supuestos no contemplados en los acuerdos transaccionales que ameritan un tratamiento similar. Hemos tenido casos, por ejemplo, en el caso de las salidas de las AFJP, etcétera, donde realmente quedan por fuera de esto. Bueno, esta comisión lo que tiene como obligación es ver de qué manera puede incorporarlos y tratarlos, que no son muchos por suerte, hoy estamos con un 90 y pico % arriba de gente que está contemplada, pero ha habido casos que han quedado por fuera del sistema y es bueno que tengan la posibilidad de poder incorporarse. Se crea un Consejo de Sustentabilidad Previsional que tiene al cargo la elaboración de un proyecto que contenga un nuevo régimen previsional. Lo importante son los términos de la definición. Acá ha habido, digamos, varios de los artículos que la parte original tuvo modificaciones en diputado y celebramos que haya tenido modificaciones porque han enriquecido. En este caso concreto, habla de que el sistema previsional tiene que ser universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto. Son las condiciones que tiene que llevar adelante este Consejo de Sustentabilidad para que en el término de 3 años eleve un proyecto para que realmente sea tratado. Independientemente de esto, debe remitir un informe a la Comisión Bicameral de los Fondos de la Seguridad Social cada 6 meses y nosotros ahí vamos a tener la posibilidad de ver cómo va avanzando para que se cumplan con todos estos requisitos que consideramos que realmente son sumamente importantes. Aparece también la figura de la pensión universal para adultos mayores. Se instituye, es vitalicio, es no contributivo, se pone que es 65, a partir de los 65 años o más, tanto hombres como mujeres. Los requisitos, ser ciudadano argentino, en el caso que sea naturalizado, que sea extranjero, son con 10 o con 20 años de residencia, se establece este mecanismo. Se establece que tiene que ser un 80% de lo que es el salario mínimo vital y móvil. Tiene cosas que son importantes, que, por ejemplo, el goce de la pensión universal para el adulto mayor es compatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia. Tenemos que ver que lo importante de esto, al ser no contributivo, digamos, esto no puede ser extendido a sus familiares el día que él fallezca, pero da la posibilidad de que, no siendo incompatible, pueda ir sumando para luego poder incorporarse a un sistema contributivo para hacerlo. Lo otro que tiene también es que tiene la atención del PAMI y esto también tiene lo que tiene que ver con la ayuda en función de familiares que tenga a su cargo. Esos son los fundamentos, trato de ser lo más sintético posible de lo que contiene este capítulo que tiene que ver con esta ley. Son 45.000 millones aproximadamente lo que se calculan si se incorporan todos para ver el tema de la retroactividad que tiene que pagarse. Si hay 2 millones y moneda de personas que son beneficiarios y con la nueva actualización que se propone, estaríamos hablando de aproximadamente 75.000 millones por año, que serían los que tiene que dar el ANSES para los jubilados. Una cosa que, digamos, no lo había dicho y es importante, en el caso de la pensión universal para el adulto mayor, esto no se retiene en los fondos del ANSES, sino que estos vienen del Tesoro General, digamos, ¿no? Del Tesoro Nacional, perdón, con fondos provenientes de las rentas generales, son los que se hacen cargo de lo que tiene que ver con la pensión universal para el adulto mayor. Estas cosas son sumamente importantes. No quiero avanzar más, como decía el senador Pichetto, voy a pedir autorización para insertar, digamos, la totalidad de lo que tiene que ver con este capítulo. Luego tenemos el título 4, que eso tiene que ver mucho con lo que es esta Cámara Federal, que es el acuerdo entre el Estado Nacional y los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se restituye de alguna manera ese 15% que le fue retenido en su momento cuando se modificó el sistema previsional. Se establece un mecanismo de un 3% anual, se da la posibilidad de poder endeudarse en un 6% en el primer año, luego un 3%,
O sea, va avanzando en ese sentido. Y en esto quiero hacer una aclaración porque me toca muy de cerca. La única provincia que no ha adherido todavía es mi provincia, la provincia de Santa Cruz. Hay pendiente en la Cámara de Diputados provincial un proyecto que mandó la señora gobernadora para autorizar anexión a este convenio. No se ha hecho todavía, eso por supuesto. Voy a insertar también y voy a dejar, digamos, el proyecto de ley que ha enviado la señora gobernadora para avanzar en este sentido. Y debo decirlo porque es el único. Santiago había quedado afuera y fue una de las últimas provincias que se incorpora y por supuesto no están las 3 provincias que en su momento habían hecho el juicio y habían ganado a través, digamos, la presentación judicial. Ahora vamos a ir, digamos, tratando también de ser lo más sintético posible al régimen de sinceramiento fiscal, que sería el otro libro con sus correspondientes capítulos que tiene este proyecto de ley. Es un sistema voluntario, es excepcional, de la declaración de tenencias de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior. La tenencia de bienes se extenderá desde la entrada en vigencia de esta ley hasta el 31 de marzo del 2017. Podrán ser objeto tenencia de moneda, inmuebles, muebles. Cuando hablo de muebles hablo de acciones, participación en sociedades, derechos inherentes al carácter de beneficio de fideicomisos, etcétera, etcétera, demás bienes en el país y en el exterior, incluyendo créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico. Con respecto a que es una declaración voluntaria, también se contempla la posibilidad de que en el caso de derechohabientes o cuando hay sociedades, pueda una parte de la misma poder acceder a esto, no impidiendo el resto que puedan, digamos, anular esta posibilidad de poder hacerlo. Es decir, hay una parte que puede en una sociedad poder avanzar en esto y habrá otra parte, bueno, que tomará las decisiones que tiene que tener, pero en esto es importante. Y es importante también cuáles son los elementos mediante los cuales no se permite, digamos, este tipo de operaciones. No podrán ser objeto de declaración voluntaria excepcional, prevista en este artículo, las tenencias de moneda o títulos valores en el exterior que estuvieran depositados en entidades financieras o agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicción o países identificados por el Grupo de Acción Financiera, GAFI, como de alto riesgo o no cooperantes. Esto también es una limitación que se le pone. En caso de existir más, lo que había dicho, más de un derechohabiente, se puede, digamos, hacer este tipo de situaciones. Otra cosa importante también que se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a este régimen de declaración voluntaria y excepcional, adoptando medidas tendientes a liberar impuestos y tasas locales de los declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones. Es decir, también avanzar con el tema de las imposiciones tanto provinciales como municipales. Otra cosa importante es el artículo 51, que por eso viene, digamos, enganchado los 2 proyectos metidos en un mismo proyecto de ley. El artículo 51 dice que el producido del gravamen establecido en el artículo 41 se destinará al ANSES para atender al Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y no deberá ser considerado a los fines del cálculo de la movilidad dispuesta por la Ley 26.417. O sea, tiene un fin específico y claro, todo aquello que puede ingresar de este blanqueo como habitualmente lo conocemos. Después tenemos también que se consideran comprendidos en el presente régimen las obligaciones correspondientes al Fondo para Educación y Promoción Cooperativa establecido en la 23.427 y también en aquellas que por ley 22.415, que es lo que tiene que ver con el Código Aduanero. El allanamiento y o en caso de desistimiento podrá ser o total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa o judicial según corresponda. Después tenemos que el beneficio, para poder avanzar, en este caso, la cancelación total mediante alguno de los planes de facilidades de pago que pueda disponer la AFIP, los que se ajustarán a las siguientes condiciones. Y esto es importante para el caso especialmente de lo que tiene que ver con pequeñas y medianas empresas. Un pago a cuenta equivalente al 5% de la deuda por el saldo de deuda resultante hasta 60 cuotas mensuales con un interés de financiación del 1,5 mensual. Se establece también un régimen de regularización de deudas por contribuciones patronales
destinados a los estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que actualmente mandatan deudas con la AFIP. Se encuentren iniciando juicio o no por un plazo de 90 cuotas en un plazo de trabajo en conjunto entre los gobiernos provinciales y en el caso de la AFIP. Después también se pone algo que no es común en este tipo de procedimientos. Nosotros hemos vivido en nuestro país varios casos de blanqueos, de moratorias, y realmente, digamos, han sido herramientas que ha tenido que utilizar quien en ese momento ejercía la conducción del país para poder llevar adelante algunas situaciones, concretamente. En este caso se hace un beneficio para contribuyentes cumplidores. Se ha hablado en algún momento, y esto también lo comparto, que realmente estar al día y pagar es una obligación y todos deberíamos hacerlo. A uno le da, digamos, como una sana envidia cuando ve estas moratorias o cosas cuando uno ha pagado en forma regular de la actividad que le corresponde. Pero de alguna manera no me parece mal, digamos, la posibilidad de que se avance en un beneficio para contribuyentes cumplidores. Exención del impuesto sobre los bienes personales por los periodos fiscales 2016, 17 y 18 inclusive. Los anticipos del impuesto sobre los bienes personales, periodo fiscal 2016, que se hayan abonado hasta la fecha, al beneficiario podrán ser devueltos o compensados conforme lo establezca la reglamentación. Y después también, digamos, las exenciones de impuesto a la ganancia aplicable a la primera cuota del sueldo anual complementario, correspondiente al periodo fiscal 2016, teniendo este mismo mecanismo, es decir, la devolución o acreditación en caso de que se hubiera, digamos, ya abonado. El plazo para acogerse al beneficio establecido será hasta el 31 de marzo del año 2017. Luego tenemos la modificación del impuesto sobre bienes personales. No voy a avanzar demasiado en esto porque es demasiado técnico quizás. Para el periodo fiscal iguales o inferiores a 800.000, 17, 950.000, 2018, 1.050.000. Sobre el monto que exceda lo establecido en el artículo 24 que habíamos visto antes para ver el mecanismo de estos pagos, la suma que para cada pago se fijen a continuación. Y ahí se establecen, digamos, las distintas alícuotas que se tienen que hacer, pasando de 1,25 a 0,75, de 0,75 a 0,50 y de 1,25 a 0,25 de acuerdo al periodo en el cual tengan que estar, digamos, devengándose. Se crea la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria. En el ámbito del Poder Legislativo, este va a estar integrado por 15 diputados y por 15 senadores, con la representación proporcional que tiene cada una de las fuerzas dentro de lo que es el Senado y la Cámara de Diputados. La Comisión Bicameral, bueno, tiene un mecanismo para poder trabajar, tendrá también un artículo que faculta para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional a través de la Jefatura de Gabinete y yo, Ministro de Hacienda, Finanzas y a los organismos de regulación y de control, toda información que contribuya al logro de sus objetivos. O sea, tenemos un artículo que obliga a los miembros del Poder Ejecutivo a enviar las formas y la información que esta comisión les esté requiriendo para poder avanzar en poder tener nuevamente, digamos, un nuevo, como bien decía el título, la reforma tributaria que hace tanto tiempo que venimos diciendo, y ojalá que sea mucho más progresiva esta reforma tributaria que la que tenemos hoy en los impuestos en nuestro país. Senador Martínez, le voy pidiendo, tenemos 18 minutos ya. ¿Cómo no? Después vienen las disposiciones generales, donde... Perdón, le pido una interrupción al senador Pinedo. Sí, cómo no. Gracias, senador. Es por una aclaración técnica de derecho penal en un artículo para complementar la presentación del miembro informante. En el artículo 46 del proyecto se extingue la acción penal con la fuerza de una amnistía, de acuerdo al artículo 59 del Código Penal. Se extingue la acción penal para los delitos de evasión, además de los cambiarios. Y en el artículo 88 del proyecto se establece que se van a seguir persiguiendo los delitos de lavado. El lavado está definido en el Código Penal como la acción de introducir al circuito económico recursos, bienes de origen ilícito.
Por supuesto que se interpreta, y me parece que es importante por eso hacer uso de la palabra y dejarlo claro, que cuando se dice que se va a penalizar el lavado de dinero, eso está bien, pero al haberse extinguido la acción penal del delito de evasión, a ese efecto no debe considerarse como ilícito el dinero blanqueado, precisamente, que es la finalidad de la ley. Eso es lo que quería agregar. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Pinedo. Sigue la palabra el senador Martínez. Para ir terminando, Presidenta, vienen las disposiciones generales, donde establece con mucha claridad quiénes son aquellos que no podemos blanquear dinero a través de esta ley. Y nos parece que fue tremendamente auspicioso y saludable la incorporación que hizo la Cámara de Diputados, donde realmente el listado es enorme, no lo voy a estar leyendo, pero incluye a presidente y vicepresidente, legisladores nacionales, provinciales, municipales, defensores, etcétera, magistrados, o sea, y también incorpora a cónyuges, padres e hijos de los sujetos que hasta el 1 de enero del 2010 estuvieran trabajando o cumpliendo actividades como la que se establece que no pueden ser. Después se establece también quienes no por distintos motivos, el tema de en estado de quiebra, los condenados por leyes penales tributarias, los condenados por delitos comunes que tengan que ver y conexión con incumplimiento de obligaciones tributarias, quienes estuvieran procesados contra el orden económico y financiero, estafa y otras defraudaciones, usura prevista en el Código Penal, quebrados y otros deudores punibles, de acuerdo a los artículos del Código, contra la fe pública, falsificación, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, digamos, son los elementos con los cuales hemos nosotros avanzado, hemos logrado un dictamen de mayoría y esas son las razones por las cuales, señora Presidenta, solicitamos el acompañamiento de la Cámara para darle la sanción definitiva a este proyecto de ley. Muchas gracias, senador Alfredo Martínez. Tiene la palabra el senador Lovera. Presidenta, decirle que hoy estamos tratando un proyecto de ley que viene con el voto favorable de la Cámara de Diputados, por el cual se ha trabajado mucho con diputados, con senadores y fundamentalmente con cada gobierno provincial que cada uno aportó lo suyo para que hoy tuviéramos esta ley que estamos debatiendo, esta ley posible. Es un proyecto el que tratamos que pretende a grandes rasgos, bien lo decía el miembro preopinante, una reparación para nuestros jubilados, que también